Me alegra informarles que al fin estamos llegando a la recta final para lograr encender por primera vez mi proyecto de 350Z con swap de Hellcat. Por supuesto que se ha tardado mucho más de lo esperado, pero es porque he tenido que lidiar con un sinfín de inconvenientes. Lo que sí me parece un tanto chistoso es que si ves el Z exteriormente hablando, fácilmente podrías pensar que ya está terminado un 100%, aunque ni siquiera logra encender, ya que no tiene mangueras de combustible, mangueras de aceite, ni siquiera hemos conectado ninguno de los componentes electrónicos. Y fácilmente podrías pensar que son muy malas noticias, pero no es así, ya que he logrado obtener todo, pero créanme que todo lo necesario para lograrlo encender por primera vez. Por supuesto que tenemos mucho trabajo por hacer, así que nos tenemos que poner a trabajar. Para lograr estos avances mucho más rápido de lo esperado, me tocó sacar el Z del taller y no solo eso, sino que de igual manera pedir ayuda. Para facilitar las conexiones de mi computadora, también compré todos los arneses provenientes de Holley, que ojo, no fueron nada baratos, de igual manera fue una muy buena inversión monetaria. En sensores, conectores y cables gasté aproximadamente $8,500. Por mi motor pagué $10,000. Por supuesto que es una diferencia bastante mínima, pero la pregunta del millón sería ¿por qué gastar tanto en cables? Fácil, eso nos garantiza una muy buena calidad, evitando dolores de cabeza y de igual manera un funcionamiento óptimo cuando ya andemos rodando el set en las calles. Y por supuesto que mi mala suerte se hizo presente. Como pueden notar, estos son los cables que van hacia las bobinas y no alcanza por la posición que tiene el supercargador. Va a tocar extenderlo en uno de los lados. Decidimos abrir el arnés en el lado del pasajero y este truco lo desconocía. Cortar los cables a diferentes medidas para que así cuando los volvás a añadir no tengas como un tumor en todo tu cableado, sino que más bien parezca de fábrica. Es bastante importante que repliques los mismos colores que ya tenés a la hora que te toque hacer una reparación en un futuro o simplemente cuando tengas daños se haga mucho más fácil traquear cada una de las líneas que ya tenés instaladas en tu motor. Por supuesto que no simplemente añadimos los cables con cinta aislante, sino la idea aquí es dejarlo lo más profesional posible. Y este método es bastante exitoso. Como pueden notar, extendes los cables, los apretás y después de eso los forrás para no dejarlos expuestos y así evitar cualquier tipo de corrosión o contacto entre ellos mismos. Y así quedó el arnés después de extenderlo, muy contento con los resultados. Algo muy importante en estos motores Hemi son los tierra, es por eso que decidimos dejarlos de esta manera en el Z, directamente del block hacia los tornillos que van en el sway bar, y no solo en un lado sino que en los dos lados. Es mejor prevenir que lamentar. Hasta donde tengo entendido, estos conectores son específicamente para el área automotriz, de muy buena calidad, me los recomendaron bastante, aunque no son nada baratos de igual manera. Más o menos así tenés que hacerlo a la hora de instalarlos, muy contentos con la calidad ya que todo queda bastante seguro. En este caso los dejamos directos para los ventiladores y así evitar que cualquier momento se lleguen a rajar o quebrar, ya que están expuestos a bastante calor. Y así es como se ven ya terminados. Después de eso llegó la hora de empezar a incorporar los positivos a todo el sistema. Por supuesto que utilizamos los diagramas de Nissan para ver cómo los podríamos incorporar con un motor Hemi si tuvimos que inventar un poco en el border positivo de la batería. Lo bueno es que encontramos esta pieza en el taller, le dimos forma para así lograr reutilizarla y dejar la batería en una posición de fábrica que es bastante conveniente. Así es como quedó ya instalada, replicando el sistema de fábrica de un 350Z. Ojo, esto también nos va a ayudar a ahorrar bastante tiempo. Después de hacer las correspondientes medidas, empezamos a cortar para darle la dirección correspondiente a los cables. Eso sí nos tomó bastante tiempo, ya que queríamos replicar todo en calidad OEM. Replicamos este conector de la bomba del supercargador y más o menos así están quedando todos los cables ya en su respectivo lugar, replicando a las líneas de fábrica para que no se note tanta diferencia y queden a una distancia bastante prudente del motor para evitar cualquier incendio o daños por el calor que llega a generar el motor. Este es el lado que extendimos y está conectado, pareciera que no le hicimos nada. Siéndoles sinceros, estoy muy contento en cómo se están viendo los resultados. En la parte interna pareciera que tenemos un caos de cables, pero no es así. Estamos dándole la misma dirección que traen los motores BQ35. También las líneas del tablero y pedal de aceleración ya están hechas. What I'm hoping to see here is when you press in on the clutch pedal and crank the key, Okay. we should see 12 volts or get battery voltage. That would mean money, right? That would be money. That's right. Money out of your pockets. Good point. Go ahead.
You're cranking right now? Yeah. Release? Is it? Yeah, we're golden. We're golden. Woo! There we go. Para ustedes ha sido solo un par de segundos, para mí ha sido casi una semana de espera. Y te podrías preguntar, Fernando, ¿y por qué no lo avanzaste en el taller? Bueno, tenemos otros 5 proyectos a los cuales le he estado trabajando, no tengo nada de tiempo, así que Tim mejor se encargó de todo el cableado, que siéndoles honestos, él es mucho mejor haciendo eso. Y lo mejor de todo es que lo venimos a traer con la RAM, que de igual manera tiene un swap Demon. No sé cuántos de ustedes aquí en YouTube ya saben de este proyecto, y si no, pues no se preocupen, pronto les hago video al respecto. Déjenme saber en los comentarios. Y no les voy a mentir, esta espera ha tenido altas y bajas, ya que sí, se logró todo el objetivo, pero de igual manera hubieron varias malas noticias que por poco se me sale el corazón. Pero sin más que decirles, es hora de sacar el Z, que aquí hay aire acondicionado, se siente mucho mejor. Cargaron la camioneta, ponerlo en el IF y ver qué tal quedaron todos los resultados. Finally showed up for 2 weeks in here. You didn't do nothing. I've stood around No. past 5 minutes. Just hang around. All right. Thank you, Tim. No problem, man. Muchos piensan que esta SRT10 fue armada solo para pista o car show y no es así. Por supuesto que la teníamos que poner a prueba remolcando, y qué mejor carro para remolcar que mi Z con swap de Hellcat. ¿Podemos fallar en el intento? Claro que sí. No nos queda más que averiguarlo. Pero también hay algo más que tenemos que averiguar. No simplemente está haciendo un gran trabajo remolcando, sino que de igual manera quemó llantas de una manera impresionante mientras remolcaba mi Z. Sin duda alguna, esto es algo digno de admirar, no les voy a mentir, sí me pregunto si el Z va a quemar llantas de esta manera. La misión fue completamente exitosa, así que nos tenemos que poner a trabajar a las ya. Si andas en busca de un proyecto nuevo así como este, O simplemente un chasis como este para un proyecto que ya tenés existente, o simplemente un nuevo daily que provenga de las subastas a un muy buen precio, tenés que revisar al patrocinador de este video, Cars for Bet. Mes tras mes, cientos de carros chocados, inundados, incluso abandonados son subastados. El problema es que para poder accesar a ellos tenés que ser dueño de un deshuesadero o dealer. De lo contrario, solo puedes accesar a una pequeña fracción de ellos. Pero gracias a Cars for Bet, ese problema quedó en el pasado, ya que con ellos puedes accesar a todos los vehículos que estén disponibles, incluyendo todos los que ven que nosotros compramos. Y sin costo anual o gastos de registración. Teniendo acceso con ellos a dos de las mayores subastas en la industria salvage, simplemente tenés que encontrar el proyecto que te gusta, apostarle, y si no lo ganas, automáticamente te reembolsan tu depósito sin perder ningún centavo. Cars for Bet está aquí para ayudarte en tu primer compra de carro en las subastas. Nada de licencias ni permisos necesarios, evitándote confusiones y dolores de cabeza. Y si necesitas solo una razón más para registrarte, te van a estar reembolsando $50 en tu primer compra de vehículo si utilizas mi link que te dejo aquí en la descripción. Ahora bien, si encontraste un proyecto que te convenga a muy buen precio, déjamelo saber en los comentarios. Sin más que decirles, nos volvemos a poner a trabajar. por supuesto que toca volver a desarmar el frente nuevamente, pero con la diferencia que esta tendría que ser la última vez, o por lo menos eso pienso. Tenemos que reutilizar material lo más que se pueda para así bajar un tanto los costos. Y si se preguntan de dónde vienen todas estas líneas, es porque desmantelamos un carro de carreras y, siéndoles sinceros, están en muy buenas condiciones, así que por qué no darles una segunda oportunidad. Y no está de más decirles que literalmente ese carro lo utilizaron solo menos de un año. Prácticamente aquí es donde dejamos la caja de fusibles, y de igual manera ya está la computadora conectada a un 100%. Y así es como quedaron los relays en la bomba de combustible, uno para cada una, y de igual manera los pudimos integrar en parte del arnés de fábrica para así no tener que relocar tantos cables. Ahora solo nos hace falta volver a correr las líneas. Logré dejar el regulador de combustible de esta manera bastante accesible. Ahora toca empezar a conectar las mangueras de punto a punto, asegurándonos que queden sin fuga a un 100%.
No está de más decirles que todos los terminales que estamos utilizando son provenientes de Improved Racing. Se los recomiendo bastante fáciles de utilizar y de igual manera una muy buena calidad. Si sos de los que odian hacer líneas de combustible, tenés que probar estos materiales. Créeme que te ahorran un montón de tiempo y hacen ver tu motor bastante genial. Es extremadamente importante asegurarte que tu sistema de combustible quede perfecto, ya que una pequeña fuga puede ser catastrófico. Te recomiendo hacer pruebas antes de hacer encender tu motor por primera vez para poder detectar cualquier tipo de falla a tiempo. Toca medir y cortar para así asegurarte que estás dándole el mejor recorrido a tus líneas de combustible, evitando que rocen en alguna superficie caliente. También aprovechamos el tiempo sacándole el aire a los frenos y de igual manera avanzar mucho más rápido. Carlos fue quien se encargó de eso. No podíamos dejar de lado que también teníamos que instalar el sensor de Flex Fuel y el filtro de combustible, ya que les había dicho anteriormente que voy a estar utilizando combustible E85 y en caso de emergencia poder hacer uso de 93 para no quedarme varado. Le dimos un recorrido de fábrica a la línea de combustible para así no dejarla tan expuesta a cualquier tipo de daño, y no solo eso, sino que también quedará bien asegurada. Now from the factory, these Zs don't have a fuel return. So for our fuel return, we're gonna get a little creative. We ran new feed lines all the way up, as you guys have seen. So we're gonna use the stock fuel feed line as our return, just to save a few bucks. Why not, Fernando, right? Exactly. I mean, it's your money. We can do whatever. It's okay. And I'm already broke. Okay, perfect. That's why we're doing this. Yes. Esta es la adaptación que le tuvimos que hacer a la línea de fábrica para dejarla funcional con nuestro nuevo sistema de combustible. Por supuesto que le dimos la respectiva engrapada para dejarla asegurada y evitar cualquier tipo de fuga. Y por la parte de abajo es donde dejamos el respectivo retorno de combustible. Prácticamente va a quedar yendo hacia abajo, pasando por el filtro, el sensor de Flex Fuel, hasta llegar al riel de inyectores y haciendo encender nuestro motor. Después de meses al fin llegó la hora de volverle a poner gas al Z, y no está de más decirles que esta también es la primera vez poniéndole combustible E85 a uno de mis proyectos. Pasaron varios días esperando por partes, así que tocó volver a poner nuevamente el Z en el lift. Tengo que instalarle algo bastante importante antes de hacerlo encender por primera vez. Y sí, me refiero a los sensores de oxígeno, ya que sin ellos no lograríamos controlar el motor y la computadora se volviera loca intentándolo. Estos sensores son los más caros que he comprado, pagué $800 por el par. ¿Por qué? Bueno, se supone que son los mejores en el mercado para los motores Hemi, solo espero que duren bastante. Agregarle aceite motor es lo único que nos queda pendiente y vaya que necesitamos bastante. Me aseguré que estuviera marcando aceite de una manera correcta, ya que estamos utilizando un Carter Aftermarket. Después de meses de espera, al fin estamos a un giro de escucharlo rugir por primera vez. No les voy a mentir, estoy extremadamente nervioso porque cualquier cosa puede salir mal, pero llegó la hora de averiguarlo. Por supuesto que tenemos la computadora conectada para así lograr recolectar un poco de data. Y creo que ya estamos listos. Oh, cut it. Very low. Por supuesto que las malas noticias con el Z no terminan, en verdad que no me dejan ni respirar. La buena noticia es que al fin lo hemos logrado encender, pero un detalle bastante importante, y es que no tenemos presión de aceite. El sensor de presión de aceite creo que es el que nos está dando problemas, ya que no está nuevo, sino que se lo quité a un Hellcat Red Eye para acelerar el proceso. Pero lastimosamente eso no fue una muy buena idea, ya que incluso teniendo el carro apagado, sigue marcando entre 6 a 7 psi de presión, cosa que no es nada normal, ya que tendría que estar marcando 0. Eso me hace pensar que el que le puse nos está dando problemas o está calibrado para un diferente tipo de seteo, así que lo vamos a tener que reemplazar, que para mi suerte sí tengo uno nuevo que nos va a solventar este inconveniente. Por supuesto que casi me da un paro cardíaco, ya que al no tener presión de aceite, eso significa que tenés pocos segundos antes de destruir tu motor por completo, cosa que no quiero en lo absoluto. Por supuesto no está de más decirles que sí revisé que ya tuviéramos aceite en el filtro,
ahí está la prueba, así que no hay otra razón por la cual no podremos mejorar esa presión de aceite que no esté relacionado con el sensor. Que ojo, la idea aquí solo es dejarlo encendido un par de segundos, asegurarnos de que todos los sensores estén funcionando, ya que no le he puesto refrigerante, para así acelerar un tanto el proceso de escucharlo encendido por primera vez, porque sí, ha sido una larga espera. Rápidamente me puse manos a la obra para lograr la meta, y si te preguntas dónde está este sensor, va detrás del alternador. Logré quitarlo sin desarmar todo el frente, así se ve el usado y así se ve el nuevo. Vaya que gran diferencia. Siendo más específicos, ahí es donde va el sensor, tenés que sacar el alternador por completo sí o sí. Anteriormente muchos me comentaron que sería una pesadilla sacar el alternador en caso fuera necesario, pero para mi sorpresa no fue así. Shut it down. Shut it off. We good? Shut it down. Huh? Shut it off. No? Read 0 now. Oh, Segundo intento y pues tenemos muy malas noticias. En realidad no tenemos nada de presión, pasó de tener 7 PSI a tener 0. Por supuesto que ya volví a sacar al alternador, no tengo otro sensor, pero sí vamos a implementar algo que lo hicimos anteriormente en motores LS. Le pusimos un regulador de presión manual. Aquí sí tendría que generar presión y si no, pues estoy en serios problemas. Porque en realidad no sé qué más hacer. Técnicamente he hecho todo, pero créanme que todo lo necesario para no tener este inconveniente y pues he fallado. Nothing. It never even moved. Good, we got it. There we go. Boom. All right. All right. Finally. So that's good news and annoying news. Siento que todo el peso del mundo se acaba de quitar de mi espalda porque le encontramos una solución al problema. Estoy sin palabras porque en realidad hicimos todo lo que te explica las instrucciones y al parecer tenía que ser todo lo contrario. En mi lógica podrías pensar que lo que sale del motor tiene que ir al filtro y después retornar, y no, tenía que ser al revés. Recordemos que esto es un ciclo, entonces tenés que ir afuera del block, adentro del filtro, saliendo del filtro, adentro del motor. Pero no, al parecer tiene que ir adentro y afuera con afuera. Por supuesto suena bastante lógico, pero no sé por qué en este no funcionan así. ¿Será solo en los motores Hemi o de igual manera falta de explicación en las instrucciones cuando compras este producto? Por supuesto que hice mis investigaciones y no hay nada de información al respecto. No vi absolutamente ninguna otra persona que estuviera utilizando este tipo de seteo en sus motores, así que creo que mi motor va a servir como prueba, o por lo menos de aquí se basan si quieren repetir este tipo de seteo. Ahora solo es cuestión de volver a ensamblar todo nuevamente para así asegurarnos que poniendo el sensor ya tengamos todo midiendo como debe de ser. Ahora sí ya volví a ensamblar todo nuevamente y pues cruzo los dedos para que podamos tener un encendido exitoso y al fin poder escuchar rugir este motor como se debe, aunque sea solo por unos segundos.
Lo que parecía imposible... Estoy sin palabras, en realidad. Por supuesto que tenemos mucho más por hacer. No está por terminado, pero ya no los quiero hacer esperar más. Al fin salimos de la duda de cómo suena un motor Hellcat en un 350Z. Es posible. Tengo que seguir trabajando, así que... no sé qué decirles. Espero disfruten este momento de igual manera como yo lo estoy disfrutando. ¡Adiós!